Amada familia, muy buenas tardes, Dios me les bendiga, me encanta hoy en especial estar con ustedes para compartir este tiempo de reflexión, sobre todo por el mensaje que tenemos para hoy. Es un mensaje que la primera vez que yo escuché hablar de este tema, o sea, produjo en mí una sensación, eh, no sé ni cómo describirlo, de alegría, tristeza, dolor, de todo lo que llegué a sentir yo en ese momento. Y es por eso que para mí, cuando el Señor me colocó esta palabra hoy para compartirla con ustedes, me llenó de alegría, de esa satisfacción de tener que hablar de este tema tan importante. Y el tema que hoy nos trae para este tiempo de análisis, de reflexión de la palabra, es la perfección de Cristo, la perfección de Cristo, o sea, de lo que hizo Cristo, que hace que nosotros seamos salvos. Entonces, este texto lo vamos a encontrar en Gálatas 2:20. Pero antes de dar inicio a lo que es ese tema, ese estudio de reflexión, vamos a colocar este tiempo en la presencia de nuestro Padre Celestial. Soberano Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso, en esta hora, Señor, nos rendimos delante de ti, Señor, porque reconocemos tu grandeza, tu poder, tu soberanía, Señor. Hoy reconocemos que tú eres el Todopoderoso y que reconocemos que tú eres el Rey, el soberano, Padre, que no hay nada más grande, más digno que tú, Señor. Y hoy te venimos a dar gracias. Gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros. Gracias por el amor. Gracias por la vida. Gracias por perdonar nuestros pecados. Gracias por hacernos salvos. Gracias por redimirnos, Dios Todopoderoso. Gracias, Dios. No tenemos palabra, Padre amado, para decirte, Dios, y para retribuir, Señor. No hemos hecho nada, Señor, para retribuir todo lo que tú haces por cada uno de nosotros. Hoy te pedimos, Dios, que seas tú el que hable. Hoy te pedimos que seas tú el que ministre en nuestras vidas. Hoy te pedimos que sea el Espíritu Santo el que redarguya cada corazón, cada mente, cada vida, Señor Todopoderoso. Hoy anhelamos tu presencia, hoy anhelamos que nos hables, amado Padre Celestial. Colocamos este tiempo en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mi familia, creo yo que ese tema de pronto no lo terminamos hoy, de pronto lo continuamos mañana, pero entonces vamos a ver hasta dónde avanzamos. Entonces, le decía que este texto, iniciando este texto, porque vamos a hablar de muchos textos aquí, pero iniciando este texto lo vamos a encontrar en el libro de Gálatas, Gálatas 2, capítulo 2, versículo 20, y dice de la siguiente manera: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, al mirar nosotros este texto, al escuchar este texto, de lo que se está diciendo ahí nos está hablando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo le está hablando a los Gálatas. Y hagamos un poquito como el contexto en el cual se escribe ese pasaje. Y resulta que los Gálatas, el apóstol Pablo pues les estaba recriminando, versículos anteriores les recrimina diciéndole, bueno, si ustedes ya conocen la verdad, que la salvación viene a través de Cristo, que Cristo murió en la cruz del Calvario por hacernos salvos y somos salvos por la fe en Él. ¿Cómo es posible que ya sabiendo eso ustedes vuelvan atrás? Den un paso atrás. ¿Quién les enseñó, si ustedes sabían, quién les enseñó a creer en una doctrina diferente? Entonces el apóstol Pablo les estaba como redarguyendo, hablándole, instándole para que, o sea, ¿qué pasaba con ellos? Ya conocían la verdad. Y entonces, ¿cómo así que conociendo la verdad se iban para atrás? Y resulta que ¿qué es lo que les pasaba a los Gálatas? En la época de que estaba el apóstol Pablo edificando, fundando iglesias, también estaban los judíos. Los judíos y aquellos judíos legalistas, aquellos judíos que únicamente creían en la ley, en la ley que se había escrito anteriormente, todos los mandatos que ellos tenían a través de Moisés, de todo eso que había dejado escrito, de toda esa ley, eso que había antes, en la cual ellos se la sabían a la perfección, y ellos eran muy celosos, los judíos eran celosos por eso, y todo aquel que hablaba, no hablaba a favor de ellos, sino en contra de esa ley, para ellos, y no digamos hablar en contra, o sea, Cristo vino a que precisamente a hacer cumplir la ley, pero hacer cumplir la ley a la manera que tenía que ser, porque ellos la ley no la cumplían como tenía que ser. Entonces Cristo vino a cumplir esa ley como debería ser. Entonces ellos no entendieron, nunca entendieron ellos qué es lo que Cristo quería, y entonces ellos siempre tuvieron su corazón enceguecido, cerrado, y no entendieron. Entonces, como no entendieron, entonces andaban predicando de una manera errada. ¿Y cuál era la manera errada?
por ejemplo, digamos un ejemplo de esos 600 y pico de leyes que tenían ellos. Una era la circuncisión. Ellos que decían que para ser hijo de Dios, para ser heredero de la promesa, tenían que haber sido circuncidados. ¿Qué dijo Jesús a través del apóstol Pablo? Que no, que la circuncisión era del corazón. ¿De qué le servía al hombre circuncidarse ese prepucio si ellos vivían en las mismas, si no seguían los parámetros? Entonces la circuncisión era ¿dónde? En el corazón. Entonces para llegar a Cristo tenía que ser cuando la gente cambiaba su corazón, transformaba su corazón. Entonces, esas leyes y otras tantas, entonces los judíos legalistas hablaban y hablaban en contra de lo que Pablo explicaba. Entonces Pablo pues les decía eso a los Gálatas, y en una de esas cosas que les dice, bueno, sí, si de ley vamos a hablar, si de judío vamos a hablar, le dice, yo también soy hebreo, le dice, yo también soy hebreo, yo también soy israelita y conozco la ley, la conozco del primero hasta lo último, la conozco, viví en la ley, anduve en la ley, perseguí cristiano, pero ya Cristo me hizo libre. Ya yo entiendo que por Cristo soy salvo, que Cristo murió en la cruz del Calvario. Y es tanto lo que el apóstol Pablo ya llegó a conocer de Cristo, pero en ese momento de visión que él tuvo, en todo el proceso de intimidad que él tuvo con Cristo, que Cristo, hay una parte en el mismo no sé si en Gálatas o en Corintios, donde dice que él subió hasta el tercer cielo, en esa comunión que él tenía con Cristo. Entonces él aprendió a conocer de Cristo y se dio cuenta que la salvación era por quién, a través de Cristo, era por la fe a través de Cristo, y eso es lo que él les decía a ellos para que ellos entendieran. Ya, entonces el apóstol Pablo sabía, entendía, estaba a la perfección de lo que, a sabienda de lo que, por qué éramos salvos. Éramos salvos ¿qué? Por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, no por las obras que nosotros hacíamos hecho como hacían creer los judíos. Ellos creían que era por las obras que ellos hacían. Pero decía, ¿de qué te sirven tus obras si son mal hermano, si son mal esposo? ¿De qué sirven las obras que ellos hacían? Entonces ellos nunca entendieron eso. Entonces el apóstol Pablo, eso es a lo que les instaba, que ellos entendieran eso. ¿Y qué tanto es lo que el apóstol Pablo sabía que era enfático en lo que les estaba diciendo? ¿Qué es lo que estaba diciendo? Que a tal punto le dijo, vea, yo también conozco de la ley. Yo también sé quién es el que, por quien soy salvo, que es por Cristo. Y es ahí donde el apóstol dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y cuando dice juntamente crucificado, hay un pasaje, no recuerdo si es en Corintios, 2 Corintios, donde dice, bueno, estoy crucificado. O sea, no, dice él, yo también sufrí, a mí también sufrí los látigos de los romanos, yo también sufrí el castigo de los judíos, yo también lo sufrí, y 3 veces sufrí esos menos de 40 latigazos, o sea, para hablar de, no decir el número exacto. Yo también lo sufrí afrenta, sufrí persecución, yo sé cómo es sufrir en la vida de Cristo. Entonces, ¿qué me vienen ustedes a hablar? Si tenemos es que seguir a ese Dios que es vivo, a Él es el que tenemos que seguir. Entonces les decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Pero cuando el apóstol Pablo dice, estoy juntamente crucificado, aquí es a lo que se está refiriendo. Y es precisamente ese este estudio que vamos a llevar nosotros en cuanto a la perfección de Cristo. ¿Qué fue que hizo Cristo que cambió de esa manera tan radical la vida del apóstol Pablo? Y no únicamente la vida del apóstol Pablo, ha cambiado la vida de muchos de nosotros que conocemos que nuestra salvación viene a través de Cristo. Entonces ahí vamos a ver qué fue lo que hizo Cristo. Cristo en esa crucifixión, en ese momento en que Cristo fue crucificado en esa cruz, en ese madero, que Cristo fue crucificado, pues antes de morir, tuvo 7 derramamientos de sangre. Esos 7 derramamientos de sangre, el número 7 es número como de la perfección, es número de lo pleno, de lo perfecto. De hecho, hemos escuchado a través de esos estudios que hemos tenido que cuando Pedro le dice al Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Entonces le dice él, 7, no te he dicho 7, te he dicho 70 veces 7. O sea, ahí siempre está hablando del número 7. Y ese número 7 entonces quiere decir que tenemos que perdonar hasta llegar a la perfección. O sea, ese número 7, y en muchas partes se habla de 7 iglesias, en la cual habló el ángel a Juan sobre las iglesias en el Apocalipsis, 7 iglesias. 7 derramamientos de sangre. Bueno, encontramos el número 7 en varias ocasiones. Entonces, ¿qué es importante ese 7? Porque ese 7 indica perfección de quién. La perfección
de Dios, la perfección de Cristo, la plenitud, lo pleno, lo perfecto de Cristo. Entonces, ¿qué fue eso perfecto que hizo? Pues en la muerte, en su muerte, esos 7 derramamientos de sangre. Y cada derramamiento simboliza algo para nosotros. En cada derramamiento se estaba rompiendo, en cada derramamiento se estaba cumpliendo algo de lo que Él nos habían prometido. En cada derramamiento encontramos eso. Y es esos 7 derramamientos que vamos a estar viendo. Y hoy no creo que nos vamos a ver todos. Entonces, vamos, si empezamos, aunque sea por el primero. Y el primero dice, el primero lo encontramos en Lucas 22:44. Vamos entonces a Lucas 22. Lucas 22:44. Y dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Entonces aquí que estamos viendo, que Cristo estaba orando, y estaba orando ¿dónde? Está orando en el Getsemaní. ¿Sí? Cristo ya sabía que ya se iba acercando su hora. Y entonces él se va con los apóstoles, no recuerdo si eran con todos o con un grupo, se va con ellos a orar, los deja en un sitio a ellos que oren, y él luego se va a otro sitio más apartado a orar. Y él llega, se humilla, se rinde ante el Señor. Y dice ahí que en medio de esa oración sudaba, y ese sudor caía como gotas de sangre, caían al piso como gotas de sangre. Entonces, ¿qué vemos ahí en esa oración y en ese derramamiento de sangre? Bueno, primero que todo, Cristo está orando en el Getsemaní. El Getsemaní dice que quiere decir molino de aceite, o sea que ahí había como un cultivo de aceite de oliva, y donde también había hagamos en mis palabras, pues como en este tiempo hagamos de cuenta como una fábrica donde se extraía el aceite de oliva. Digo en mis palabras porque no dice eso en la Biblia. O sea, como que se extraía el aceite de oliva ahí. Entonces ese sitio se llamaba así, en ese sitio de quebrantamiento, de dolor, donde se encontraba Cristo en ese momentico. Y además de ese sitio donde se encontraba él, ¿qué es lo que estaba pasando con él? ¿Qué era lo que sentía Cristo en ese momento? Pues sentía todo el dolor, sentía tristeza, sentía traición, sentía agonía en su corazón, sentía un dolor profundo en su corazón. ¿Cómo sería el dolor que él sentía? ¿Cómo sería el dolor no sé si rechazo, pero sí de traición? Pues sí, también de rechazo, porque vino lo suyo y los suyos no lo aceptaron, ese dolor en la cual venía y en la cual él tenía que afrontar toda esa tristeza, toda esa agonía, todo lo que le venía, siendo él inocente, todo lo que tenía que llevar encima, todo ese pecado, no porque él no lo quisiera hacer, sino que él como que sabía lo que venía ante todo eso, el padecimiento que él iba a tener. Y entonces ahí donde bota esas gotas como de sangre, ¿sí? Entonces cuando vemos ese dolor que Cristo siente, esas gotas de Cristo derrama, esas gotas de sangre, las tenemos nosotros que aplicar precisamente a todo dolor de nuestra alma. En nuestra alma encontramos todos los sentimientos, ahí encontramos todo ese dolor, todo eso lo encontramos ahí. Entonces decimos que nos aplicamos o tomamos, o como usted quiere decir en su oración, esas gotas de sangre, la agonía de Cristo, para que ese dolor, todo ese dolor que sentimos, ese dolor pueda ser desvanecido, podamos librar todo ese dolor. Entonces, en ese momento vamos a sentir que la victoria, ¿por qué? Porque ese dolor que causó el derramar Cristo, esas gotas de sangre, va a producir victoria sobre ¿qué? Sobre todo dolor en nuestra alma. Vamos a ser libres de ese dolor. Entonces, qué importante, familia, que hoy aprendamos nosotros en nuestra oración a decirle: Señor, gracias por esas gotas de sangre, Señor, que derramaste, Padre, para que mi alma fuera libre, de tanto dolor, de tanto tristeza, de todo ese dolor de infidelidad, de inseguridad, de desengaño que hemos tenido en nuestras vidas, ¿ya? Entonces, familia, nuestra reflexión sería esa. ¿Qué agonía tenemos? ¿Qué dolor tenemos nosotros en la cual le podamos decir: Señor, haznos libre de ese dolor? Señor, derrama esas gotas de sangre, Señor, de tu agonía, Señor, en nuestra alma, para que nos des libertad a cada uno de nosotros, amado Padre Celestial. Entonces, familia, oramos. Soberano Padre Celestial, hoy en esta hora, Señor,
nos colocamos delante de ti, Padre amado, y te damos gracias, Señor. Gracias, amado Padre Celestial, gracias porque tú eres perfecto, Señor. Tus caminos son perfectos, Señor. Y lo que tú quieres para nosotros también, Señor. Hoy, Padre amado, nos rendimos delante de ti, Señor. Hoy te presentamos nuestra alma, Señor. Hoy la entregamos a ti, Señor, para que seas tú obrando, Señor. Tú sabes cada dolor, tú sabes cada tristeza, tú sabes cada agonía, Señor, cada sufrimiento que lleva nuestra alma, Señor, que tenemos, que guardamos ahí, Señor. Hoy te los entregamos, Señor, para que tú obres, Señor, para que tu sangre que tú derramaste, Señor, allá en el Getsemaní, Señor, esa sangre que salió como sudor tuyo, Señor, esa sangre sea aplicada, Señor, a cada uno de nosotros, amado Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, te bendecimos, colocamos este tiempo en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mi familia hermosa, nos vemos mañana si Dios permite y deseándole que en este día, en esta noche, sean bendecidos por nuestro Padre Celestial. Que todas esas bendiciones, que todos esos anhelos que hay en su corazón se les cumplan. Feliz noche, Dios les bendiga.